Como primera parte, pues vamos a hablar de la lixiviación del oro, ¿verdad? En la materia de concentración de minerales, de la titular es la ingeniera Susana Margarita García Delgado. Somos el equipo número 8, me parece, conformado por Julio César Silva Chaboya, servidor, Arturo Alonso Hernández y Luis Fernando Estrada Alderete. Entonces, primeramente hablaremos de la lixiviación del oro. Bueno, la lixiviación del oro se da a partir de la cianuración, a partir de cianuro. Se da con una solución de cianuro. A final de cuentas, pues esto sigue siendo un proceso hidrometalúrgico, ¿sí? Pues ampliamente utilizado para la extracción de minerales concentrados en oro y plata principalmente, ¿verdad? A pesar de que es sumamente eficiente, existen un cierto número de dificultades que a lo largo de la exposición pues iremos tratando. Bueno, la aportación de Elsner, que es un proceso utilizado en esto, todo esto se tomó de un artículo que publicó en 1846, ¿sí? Donde identificó correctamente una reacción química que forma toda la base de los procesos de cianuración de lixiviación a partir de la cianuración en el oro, donde pues indicó la reacción que se formaba y pues la ecuación nosotros sabemos que es bien conocida, eh, pero la aplicación de esto dentro de la minería rara vez se da de una manera sencilla. Bueno, la aplicación del proceso Elsner, ¿verdad? Es una aplicación típica dentro de estos procesos, obviamente, donde una suspensión del mineral molido se mezcla con cianuro y pues se agrega como un aditivo catalizador la presencia de carbón activado, ¿verdad? El carbón activado, como ya todos sabemos, tiene una afinidad sumamente alta eh, y absorbe el oro de la solución, ¿sí? Resultante, obviamente, en muy altas cargas de carbono. Típicamente se da en un rango de 1000 a 4000 gramos por tonelada. ¿Sí? Al final de esta lixiviación, el carbono cargado se elimina de la suspensión y el oro es absorbido. Como es absorbido, pues se extrae con la aplicación de altas temperaturas y presiones y en soluciones de hidróxido de sodio con sosa cáustica, ¿verdad? Y cianuro para formar una solución de electrolito de alto valor, lo cual posteriormente pues se pasa a un proceso de electrólisis, como ya todos sabemos, ¿verdad? Es una extracción electrolítica, la cual intervienen tanto un cátodo y un ánodo, donde se hace pasar una corriente a través de ellos, cuidando voltajes, temperaturas, pHs, etcétera, etcétera, etcétera. Y pero pues este es un proceso un poquito, este, no diferente, pero es adyacente a lo que nosotros hacemos. Bueno, ¿qué consideraciones importantes debe tener este proceso? Bueno, inicialmente, como lo mencioné, hablando como a nivel de minería, pues inicialmente parece sencillo, ¿verdad? Sin embargo, hay muchos factores críticos que en conjunto determinan el éxito o el fracaso del proceso, es decir, de la lixiviación del oro. Que como ya sabemos, pues se hace en plantas de procesamiento del mineral. Bueno, hay 4 factores principales que vamos a tratar, los cuales son unidades de oro, naturaleza de oro, liberación y mineralogía. Bueno, primeramente hablaremos de las unidades de oro, ¿verdad? Y esto debe responder una pregunta principal. ¿Existe el suficiente oro presente en el mineral que haga pagar los costos asociados con la recuperación de ella? Es decir, ¿es costeable llevar a cabo todo el proceso a partir de la ley que tengamos de oro dentro del mineral? ¿Por qué? Porque como ya lo vimos en algún problema en clase por ahí, en los balances metalúrgicos, nos damos cuenta que muchas veces el oro es el que nos paga toda la operación de casi cualquier proceso dentro de una planta minera, ¿verdad? Bueno, en función y en conjunción de todas las demás variables y los costos asociados, algunos proyectos son viables a partir de 0.5 gramos de oro por tonelada de mineral. Es decir, una mina que trabaje con 0.5 gramos de oro por cada tonelada de mineral es una mina totalmente rentable. ¿De acuerdo? Y pues tienen las toneladas suficientes. 5 gramos, perdón, 0.5 no, 5 gramos. Bueno, con menores grados de oro a beneficio, es decir, la ley de eso, por lo general de flotación los obtenemos, se utiliza o se aplica una lixiviación por adelantado para aumentar el grado de oro y reducir la cantidad de mineral a ser lixiviado. Es simplemente pues aumentar o disminuir concentración de otros minerales no valorados para el proceso que nosotros queremos. El siguiente pues es la naturaleza de oro, ¿verdad?
Bueno, la superficie de oro, la superficie de la partícula de oro, perdón, normalmente se disuelve a una velocidad de reacción alrededor de 0.2 a 0.5 micras de profundidad, ¿verdad? A la hora de llevarse la lixiviación con cianuro. Para todas las partículas y pepitas de oro que son muy grandes, esto es demasiado lento y no pueden ser disueltas completamente de una manera típica dentro del procesamiento. Entonces, hay métodos mucho más sencillos y menos costosos por gravedad, como lo son, los cuales están disponibles para recuperar el oro, pues son métodos gravimétricos, y pues la cianuración se utiliza para que el oro se distribuya y se disuelva a través de la solución, ¿verdad? De una matriz del mineral. El siguiente, como lo mencionamos, pues es la liberación. Bueno, la lixiviación con cianuro es sumamente eficaz si el cianuro puede estar en contacto con la partícula de oro. Si no están en contacto completamente, pues esto obviamente y por un acto de lógica no es posible. Y para que esto suceda, el mineral, la partícula del mineral debe ser lo suficientemente porosa para que toda la solución penetre sobre la partícula y pueda empezar a disolver. ¿Estamos de acuerdo? Los demás minerales, como lo son lodos muchas veces, o lo que venga en los concentrados, ¿verdad? Como pues, puede ser oro, y algunas veces viene pues, con plata, con zinc y algunos otros minerales, ¿verdad? Y pues generalmente se tritura y se muele hasta un tamaño de partícula en el que podamos exponer esa porosidad, es decir, y podamos conocer la superficie de oro para que ésta pueda ser disuelta y liberada en la solución. La siguiente es la mineralogía. Lo vemos también, lo hablamos casi al inicio del curso en clase, donde una correcta comprensión de las características mineralógicas de la mina es un elemento clave para poder tener un éxito o un fracaso en la extracción del oro, ¿verdad? De la roca huésped, que es la que contiene el oro en este caso. Los factores se pueden alterar sustancialmente al rendimiento de la lixiviación con cianuro, obviamente, que es lo que estamos hablando, los cuales son complejos y pueden incluir 5 aspectos: el sulfuro de minerales, los minerales refractarios, que es el oro sólido en solución, el Prague-Robin, los cianids y la cinética, ¿verdad? Hablemos también de estos 5 puntos, los desglosaremos poco a poco. Primeramente, el sulfuro de los minerales, ¿verdad? Algunos de los minerales de sulfuro, un ejemplo básico es la pirrotita, se oxida durante la lixiviación y genera obviamente un ácido al entrar en contacto con el cianuro. Esta reacción consumida el oxígeno que tenemos disponible en la disolución y sabemos nosotros que sin este oxígeno la reacción del oro y el cianuro no se puede proceder, no se puede llevar a cabo, ¿verdad? Porque necesitamos altas concentraciones también de oxígeno. Y pues obviamente a pesar de la liberación del oro, se requiere que el oro esté aireado u oxigenado para satisfacer las demandas de oxígeno del proceso, obviamente, que sabemos que son demandas muy altas. Entonces, además de los efectos de retardo que tiene este proceso de lixiviación, el ácido que genera debe ser neutralizado pues continuamente para evitar la formación de cianuro hidrógeno gaseoso, porque como lo sabemos de esto, pues obviamente es tóxico e incluso es mortal. Entonces, con la consecuencia lógica del aumento de los costos de operación para el proceso, la cal, que es un neutralizador comercial barato, digámoslo así, se le añade para controlar y mantener el pH. Bueno, ¿y cómo se agrega esto? Se agrega en forma de suspensión, es decir, una lechada. Es decir, para estar manteniendo el pH, no neutro, pero sí estar manteniendo un pH constante o semiconstante a lo largo de toda la reacción. Bueno, los minerales refractarios, o el oro sólido, como también lo maneja el autor, bueno, como lo sabemos en algunos minerales, específicamente el oro, puede estar bloqueado dentro de la matriz del mineral por sulfuros, ¿verdad? Que esto se le llama o se le conoce como solución sólida. Entonces, el costo de la energía requerida para poder liberar y exponer o liberar la partícula de oro, pues es demasiado alto para ser viable. Por esto mismo, los minerales refractarios son los que se le conocen, perdón, como minerales refractarios, ¿estamos de acuerdo? Y requieren de un producto químico no solo que no solo altere su condición física, sino también su condición química para liberar el oro circundante, ¿verdad? El Albion Process es un proceso de una empresa desarrollado por unos laboratorios que se llaman del núcleo en 1990.
y es uno de los procesos que se conocen hasta ahora en día y es usado a nivel mundial para poder hacer. Iba a anexar por eso es que dejé el vínculo, iba a anexar pues una fuente que venía de este artículo donde explicaban de manera más detallada el proceso, pero ese proceso está licenciado y pues no me dejó abrirlo. Entonces, por ahí si encuentro el link, se los hago llegar a través de la mi Susana, ¿verdad? Entonces, otros procedimientos para el tratamiento de minerales refractarios incluyen la oxidación a presión, que se le conoce como POX, y la lixiviación bacteriana, que se le conoce como BIOX, ¿verdad? Entonces, después tenemos el PREC-rubbing, que es cualquier material de carbono microscópico en el mineral competirá con el carbono activado para absorber el oro y fuera de la solución cianuro y prevenir la recuperación, la llamada PREC-rubbing, de otros minerales que no nos interesan para este proceso y que pueden llegar a tener el mismo efecto. Entonces, el PREC-rubbing puede ser el material, o mejor dicho, es el material y puede ser desactivado antes de la lixiviación por la adición de queroseno o diésel u otro agente similar, ¿verdad? Después tenemos que el cianuro, pues es un compuesto muy agresivo, como ya lo sabemos nosotros. ¿Cómo reaccionará y cómo será consumido por un número de especies minerales distintos del oro? ¿Verdad? Que son especies conocidas como ciánids. Bueno, estas reacciones deben ser cuidadosamente manejadas. ¿Y por qué? Y muchas veces deben ser suprimidas. ¿Por qué? Porque el excesivo uso o consumo de cianuro hace que el proceso no sea viable económicamente para nada. Y pues nosotros tenemos que saber que un proceso lo tenemos que sintetizar, lo tenemos que optimizar, que es lo más importante, ¿verdad? Digamos que nosotros como químicos, el sintetizar y el optimizar procesos, pues debe ser nuestro pan de cada día. La cinética, como ya lo mencionamos, en los procesos hidrometalúrgicos, específicamente de lixiviación, debe ser controlada de manera frecuente o debe tener un alto control, por no decir que todo el proceso debe estar completamente controlado, pero pues eso sabemos nosotros que es muy, muy, muy complicado. Bueno, la cinética tiene que estar controlada a partir de ¿qué? De dos factores principales, los cuales son el pH y la temperatura de la reacción, que puede afectar directamente a la cinética de la disolución del oro. Entonces, nosotros podemos también saber que el pH y la temperatura afecta la cinética de otras reacciones de manera perjudicial, ¿verdad? Como las que ya hemos manejado anteriormente, tanto en hidrometalurgia y pues algunas veces en electro, ¿verdad? Y pues nosotros también tenemos que la determinación de las condiciones correctas para la lixiviación pueden afectar sustancialmente pues un rendimiento general de este proceso. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, otro aspecto que muchas veces nosotros yo creo que como químicos metalúrgicos no tenemos muy en cuenta es la condición del medio ambiente y seguridad, pero pues hoy en día con todos los problemas ambientales y las demás repercusiones que se están teniendo, pues lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Bueno, el uso de cianuro debe estar licenciado y la mayoría de los países lo tiene estrictamente controlado. México no es la excepción, ¿verdad? Bueno, para reducir el riesgo de daños al medio ambiente o la muerte por el mal uso o el mal manejo de este proceso, específicamente de la sustancia del cianuro, pues las restricciones de inventarios se dan y son bastantes. Es decir, no puedes tener un cierto volumen, más de un cierto volumen de cianuro almacenado en almacén, ¿verdad? Entonces, también debe tener una manipulación, perdón, para verterse como desecho, debe tener un manejo de residuo especial y específico, ¿sí? Y los procesos, pues a menudo se utilizan bajando la agresividad de esto con hidróxido de calcio, ¿verdad? Para mantener un pH óptimo y suprimir la formación de cianuro tóxico e hidrógeno gaseoso, que como sabemos, pues es mortal a final de cuentas. Bueno, las soluciones de cianuro se tratan a veces para regenerar cianuro para reutilización con un proceso que se llama SART o para descomponer el cianuro en componentes inocuos, que este es un proceso un poquito más complejo, que pues si hay oportunidad más adelante podríamos hablar de ello.
El cianuro nunca debe usarse, excepto en una operación autorizada que cumpla con todas las normas aplicables. Es decir, lo que ya les mencionaba antes, que es importante que nosotros sigamos todas y cada una de las leyes y legislaciones ambientales y de salud que se conocen hasta hoy en día, para poder tener un uso adecuado y que no haya repercusiones ni ambientales ni de salud para los empleados o los que manejen esto, y obviamente tampoco legales con la empresa en caso de un accidente por un mal manejo, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos esto en cuenta. Entonces, ahora por último, pues vamos a hablar nada más de la lixiviación de la plata, en donde nosotros tenemos que pues la lixiviación de la plata también acaba a partir de una cianuración. Es un proceso muy similar al del oro, por no decir que igual, porque pues realmente no lo es igual, pero sí es muy similar. Y pues nosotros tomamos esta opción de un artículo donde se realizó un estudio sobre la cinética de la lixiviación de la plata del sistema azufre, oro, cobre, ¿sí? Que se encuentra contenida en las escombreras de Dos Carlos del Estado Hidalgo en México. Es una mina específicamente. Bueno, la concentración de los iones influye considerablemente sobre la velocidad de lixiviación, obteniéndose un orden de reacción de 0.98 en el rango de 15.8 a 126 gramos por cada litro, ¿verdad? Y logrando recuperaciones de plata de solución al 73%. Recordamos nosotros que una buena recuperación de plata ronda entre el 70 y el 98%, ¿verdad? Siempre obviamente siendo lo óptimo arriba del 90%. Bueno, se ha analizado también el efecto de temperatura y adición de cobre en la cinética, y la temperatura tiene una marcada influencia sobre la velocidad global de la reacción en un rango de 15 a 60 grados centígrados, como lo mencionaba en alguna diapositiva de la del oro, que no recuerdo el número que es, en el que tenemos que tener perfectamente controlados los factores, tanto el pH como la temperatura, porque estos tienen una injerencia directa en la cinética de la reacción, ¿verdad? Y con esto se logra una disolución de plata del 97%, que es lo que nosotros buscamos dentro de un proceso de lixiviación, ¿de acuerdo? Entonces, que es a la más alta temperatura estudiada, y obtenemos un valor de 43 kilojoules por cada mol para la energía de activación, ¿verdad? Y la adición de cobre favoreció la velocidad de lixiviación de plata, obteniendo un orden de reacción de 0.35 respecto a los iones de cobre y alcanzando un 95%, perdón, de plata lixiviada. Muchas gracias por su atención.